Bueno, nuevamente expresar un cordial saludo de bienvenida para los estudiantes que nos acompañan durante el desarrollo de este encuentro y para Lisset. mm, Vamos a iniciar por acá. Bueno, reciban todos un cordial saludo por parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y del programa Gestión Deportiva. Mucho gusto, mi nombre es Edison Ávila. Para este periodo 16-4 estoy encargado como director de curso de Deporte Social Comunitario y este será pues un gran espacio para poder contextualizar un poco lo que ha sido la tercera fase del curso que ya finalizó el pasado 31 de octubre y lo que será el desarrollo de esta cuarta fase, la cual tiene fecha de cierre este próximo 28 de noviembre. La idea es poder abordar la temática que se desarrolló durante la tercera fase y poder contextualizar cuáles son como las entregas que se deben realizar en cada uno de los entornos para esta cuarta fase del curso. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿sí? Dando a conocer los resultados de aprendizaje y uno de estos principales va muy enfocado o muy anclado a lo que se busca desde el sílabus del curso. Y dentro de esto se enfoca a comprender el deporte social comunitario como una estrategia que busca contrarrestar esas problemáticas sociales que identificamos en nuestra comunidad y promover la convivencia, la reconciliación y la paz a través de la estructuración de programas y actividades deportivos que estén destinados a la población. Con base en este gran resultado de aprendizaje, buscamos poder establecer diferentes rutas y estrategias que nos permitan dar solución a esas diferentes actividades, problemáticas y necesidades que nosotros encontramos en nuestra comunidad, ¿verdad? Para la fase 3 del curso se debía hacer como un pequeño diagnóstico a partir de la observación, a partir de la interacción con la comunidad y poder determinar cuáles de estas acciones y de estas problemáticas generan esas situaciones de desconfianza, de robo, de inseguridad, ¿sí? De consumo de estupefacientes en niños y jóvenes, de falta de programas deportivos para la formación de nuestros niños en nuestros municipios, en nuestras ciudades, y a partir de ahí poder hacer del deporte social comunitario una importante herramienta de transformación que nos permita contrarrestar esas problemáticas y poder disminuirlas, poder hacer que estas cifras lleguen a ser casi nulas y que como se ha tenido como esas acciones de éxito en otros países, poder hacer del deporte esa importante herramienta que contribuya a los cambios sociales que tanto se busca y que tanto queremos para nuestras comunidades y poblaciones. Por otra parte, se busca descubrir la pertinencia del deporte social apropiando el ejercicio ciudadano y con la total capacidad de generar propuestas de implementación deportiva. Esta tiene como fin hacer como ese seguimiento a cuáles son las necesidades de nuestra población, cuáles son esos gustos que de pronto desde la parte cultural hemos tenido a lo largo del tiempo y a partir de ahí poder implementar esas nuevas propuestas que desde la gestión deportiva podamos promover, podamos hacer seguimiento y podamos fortalecer a través de esas diferentes medidas que hemos venido apropiando a lo largo del curso. En una de nuestras webconferencias mencionábamos lo importante de incluir esas diferentes clasificaciones que se contemplan en la ley 181 del 95, en donde encontramos 8 categorías del deporte. Dentro de estas, el deporte social comunitario es la única que aboga o genera estrategias en pro de disminuir esas situaciones conflictivas sociales que podemos encontrar en nuestras comunidades y muchas veces es uno de esas categorías del deporte a las que menos se le asignan presupuestos y recursos. Entonces es de vital importancia que el gestor deportivo, que la persona que promueva el deporte, la cultura en el municipio, en el departamento, pueda estar actualizada a esas nuevas actividades, planes y propuestas que se pueden generar para el beneficio de la población. Otra muy importante que tiene que ver con el fin de pasar del texto a la práctica
es este tercer resultado de aprendizaje y tiene como fin actuar en el terreno conceptual, procedimental y práctico en el campo del deporte social comunitario. Es decir, todas las actividades y problemáticas que nosotros pudimos identificar en nuestra comunidad, ahora podemos pasar a materializarlas a través de las actividades que nosotros proponemos y cómo estas actividades pueden incidir directamente en el control o disminución de esa problemática que ya nosotros previamente hemos identificado. Entonces, este resultado de aprendizaje nos permite empezar a plasmar desde la parte práctica todo lo que nosotros podemos ver como una posible solución abordada desde el deporte social comunitario. Esta invitación muy puntual para que todos podamos poner en práctica esas estrategias que presentamos en nuestra matriz, ¿verdad? Y que de la mano de la innovación, de la creatividad, del trabajo en equipo, podamos erradicar esas diferentes dificultades y problemáticas que aquejan a nuestra población y poder obtener resultados muy óptimos desde lo que es la transformación social de nuestros territorios. Por último, tenemos crear actividades a partir de los conocimientos generados a lo largo del curso. Este último resultado de aprendizaje se centra en una de las actividades que debían realizar para esta fase 4 del curso, que tenía como finalidad crear 5 actividades que desde el deporte nosotros podamos implementar para poder disminuir las deficiencias sociales que se presentan, ¿sí? Esas situaciones que ya nosotros previamente hemos identificado. Y ha sido grato poder ver esa puesta en escena, esa puesta en marcha que ustedes han presentado en el foro de discusiones del curso. Allí se pueden ver cómo surgen estrategias interesantes como ciclopaseos, como jornadas de aeróbicos, como trabajo con la población de adulto mayor, con la población en condición de discapacidad, ¿sí? Por ahí vi también uno de los estudiantes que quería, a través del cricket, proponer actividades para resolver conflictos comunales entre mis vecinos, ¿sí? Entre mis allegados, incluso entre la familia. Entonces llegan a ser actividades muy interesantes y vaya que esta fase 4 del curso ha permitido ver esa creatividad y estos alcances que pueden llegar a tener nuestros estudiantes en busca o en búsqueda de lograr esa transformación social desde el deporte. Bien, hablábamos un poco de lo que había sido nuestra matriz problemática, ¿sí? En la cual se debían incluir la definición, la población afectada, las consecuencias, ¿sí? Para las comunidades, una posible solución desde el deporte. Y esta fue una casilla con la que algunos tuvieron dificultades, algunos pues nos presentaban como a qué hacía referencia esa puesta en escena de los aspectos en común. Y para finalizar, los ejemplos. Las categorías o las problemáticas que debían desarrollar o ver presentes en sus territorios tenía que ver mucho con lo que era la inequidad, las violencias sociales, ¿sí? La exclusión de personas en condición de discapacidad, la guerra y los conflictos sociales, la pobreza económica y la contaminación y devastación del medio ambiente. Sin duda son problemáticas que se presentan en gran parte del territorio, sí, que en muchas de nuestras ciudades y municipios son constantes poder ver índices altos de cada una de estas categorías y cómo nosotros desde nuestra posición, de nuestro perfil profesional como gestores deportivos, podemos tener una visión primero de solución, de intervención y de análisis, haciendo todo un compilado que nos permita ver posibles soluciones y buscar la menor afectación en las comunidades. Mm, Este ejercicio resultó ser muy interesante, ya que muchos de ustedes presentaron importantes propuestas desde buscar alianzas, desde buscar programas, desde crear nuevos procesos que nos permitieran ver la importancia tanto de los espacios deportivos como del cuidado y generar esa idea del medio ambiente, de conservación, de cuidado, de pertenencia del territorio y a partir de ahí poder generar y transformar esa idea, poder llevarla a que los nuevos niños y jóvenes sean los encargados de ese cuidado ambiental, de transmitir a través
del diálogo, ¿sí? De transmitir a partir de las reuniones, de las congregaciones con esos líderes que pueden llegar a abogar por el trabajo y el cuidado del medio ambiente a través de jornadas de arborización, jornadas que nos permitían ver cómo la comunidad trabajaba unida en lo que eran las limpiezas de fuentes hídricas, recolección de basuras, recolección de plásticos, ¿sí? Ver la transformación que también se le hace al reciclaje y cómo esto genera también una importante fuente de ingreso y un presupuesto que con el tiempo empieza a ser utilizado en diferentes programas, no solo desde la parte del deporte, sino también promoviendo lo que es la cultura y el arte. Entonces empezamos a ver cómo a partir de esta matriz que los estudiantes deben realizar, surgen importantes ideas que podríamos llegar a materializar en nuestros municipios y que sin duda serían importantísimos avances en lo que es ese proceso de reconstrucción, en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de disminuir esas problemáticas que aquejan a la población, ¿no? Otra de las dificultades que se identificaron en este proceso era ver cómo muchos de los gobiernos de turno, departamentales y municipales, dejan en el olvido de alguna manera ese plan y ese presupuesto que debería tener el deporte, la recreación y la actividad física para que desde allí se promuevan esos escenarios en los que nuestros niños y jóvenes deben tener esos espacios de participación tan importantes. ¿Sí? El desarrollo de nuestro tema para hoy tiene como temática el desarrollo, el deporte y el desarrollo humano. Entonces, poder identificar cómo desde el deporte podemos fortalecer un camino importante formado en procesos de valores, en actividades que le permitan a nuestros estudiantes identificar esas acciones que los pueden llevar a mejorar no solo desde la parte individual en sus casas, sino desde la parte académica, poder identificar esas conductas que poco aportan en nuestros niños y jóvenes y cómo desde el poder, cómo desde el deporte las podemos transformar para bien. Me llamó de manera especial la atención, ¿no? Esa actividad que se viene desarrollando en algunos de los municipios, desde lo que es la creación y el fomento de políticas públicas que a través de los consejos municipales, ¿sí? Puedan ser ustedes escuchados y que desde el consejo se empiecen a tomar esas decisiones en pro de la construcción de políticas públicas para el deporte, serias, claras, que permitan contar con recursos durante un año continuo y no procesos deportivos como los que mencionaban muchos de ustedes, y es que las alcaldías, ¿sí? Hacen contratos por 2 meses, 3 meses de deporte, vuelven y pasan otros 3 meses sin actividad, vuelven y llaman al instructor en 2 meses, entonces no se genera un proceso continuo y esto pues tiene un trasfondo que va a ser poder lograr que esos niños, esos jóvenes, tengan un gusto por una práctica deportiva, porque asisten 2 meses súper juiciosos, motivados y después la alcaldía se queda sin recursos para poder promover este espacio, pues difícilmente el niño después de 2 o 3 acciones como estas va a querer volver. Seguramente los amigos u otras actividades van a terminar siendo de mayor placer, de mayor gusto que lo que se está viendo desde el deporte. Entonces son algunas de esas problemáticas también a tener en cuenta para las que podemos luchar unidos y desde las cuales también podemos generar importantes cambios en nuestras poblaciones. El deporte para la paz. Me llamó en especial uno de los relatos que hacía un compañero que vive en el Guaviare, el cual pues nos presenta por una parte una deforestación fuerte que se ha venido teniendo en muchas de las selvas, ¿sí? Y de estas importantes fuentes de fauna, de flora que se tienen acá en este departamento. Y cómo también esas situaciones con los grupos armados disminuyen mucho las posibilidades de que los jóvenes ingresen
a la práctica del deporte, de que los niños y jóvenes tengan esa posibilidad de participar de los espacios que se generan desde las administraciones, desde los clubes deportivos, desde las ligas, y pues con el tiempo se llega a ver una muy baja o nula participación por el temor a que nuestros niños salgan y no regresen, por el temor a que nuestros chicos de pronto se vayan a un entrenamiento y sean reclutados para uno de esos grupos armados. Entonces, esta era una de las historias que nos contextualizaba nuestro estudiante, y con base en eso se plantea de pronto cómo el deporte puede llegar a emancipar, ¿sí? O a tener un importante hecho de transformación en nuestra sociedad colombiana. Entonces aparece una frase que es generada por la directora Irina Bokova en el 2014. Y ella nos presenta que el deporte es una forma esencial de expresión humana, capaz de acrecentar la dignidad humana y de fortalecer las sociedades en su conjunto. Esta es la razón de que el deporte sea tan importante para edificar la paz y sentar las bases de un desarrollo. Sin duda, otros países han visto cómo a través del deporte se logran estas importantes actividades de promoción, de participación y de alguna manera de perdón, de poder aceptar esas diferencias que se tengan con el otro y lograr importantes hechos de transformación. Esto es como parte de lo que se busca con la materialización de esta idea, y es poder llevar el deporte hacia lo que es ese proceso que se está viviendo en Colombia después del deje de armas por parte de la guerrilla de las FARC y la entrada en vigencia de ese acuerdo de paz que desde hace algunos años se viene realizando. Y a partir de ahí poder realizarnos la siguiente pregunta. ¿Puede el deporte ser una vía para la reinserción, la rehabilitación de los victimarios y de las víctimas a la sociedad civil colombiana? Es decir, desde el deporte tenemos la capacidad de generar esos cambios en esas personas que de pronto en algún momento por diferentes situaciones tuvieron que dar un paso hacia la integración de estos grupos armados, y que nosotros podamos ver que el deporte logre generar estos cambios en estas personas y que con el tiempo puedan ser nuevamente personas de bien, personas que integren nuestra sociedad civil colombiana. Quisiera saber si John Casas, quisieras de pronto participar. ¿Qué opinas sobre ese tema? Bueno, John se ha desconectado y la actividad tiene como fin poder presentar el deporte como esa importante herramienta de transformación social, y qué tanto desde este medio nosotros podemos generar espacios para que las víctimas y victimarios de estos procesos surgidos desde las armas en nuestro país puedan llegar a tener un proceso de perdón y reconciliación para que vuelvan a incluirse en lo que es nuestra población civil. Entonces, vamos a ver ahora en un momento un poco más en detalle este concepto. Bien, vamos a analizar ahora el deporte como formador de hábitos. Si bien la estructura de la presentación de hoy tiene el ver el deporte como esa acción de desarrollo humano y cómo desde el deporte podemos transformar esas realidades para muchos de nuestros jóvenes, cómo desde el deporte podemos empezar a estimular a la corta edad de nuestros niños esa primera infancia a través de la gimnasia, a través de deportes como la natación, y que nuestros niños empiecen a tener esa contextualización con lo que son las prácticas deportivas y poder poner en una balanza la importancia que le damos a ciertas categorías. Por una parte está el deporte competitivo, está ese deporte profesional en el que nuestros chicos ya pueden recibir un incentivo económico, ¿verdad? Y ponemos en contrabalanza lo que es la educación física, cómo nosotros desde los procesos formativos que se inician en la escuela podemos generar esas iniciativas de cambio hacia nuestros chicos.
Pero aún más importante es ver que en este espacio debemos hacer lo posible para interactuar o postular el deporte social comunitario como una importante ventana que nos permite tener el deporte y la disposición para nuestros niños, jóvenes, adolescentes, para toda la población de la comunidad a partir de la identificación de las necesidades, ¿sí? Entonces, se busca por una parte que el deporte social comunitario sea un campo de acción en el que todas las poblaciones, toda la población de mi comunidad tenga participación, ¿verdad? En el que no se genere una exclusión hacia la población en condición de discapacidad y en el que el deporte social comunitario cobre una importante resultado, cobre una importante relevancia buscando esos procesos de transformación social. Ahora, una de las falencias de nuestro sistema educativo es la no aparición del deporte, perdón, del profesional, del profe de educación física en muchas de nuestras escuelas públicas, ¿sí? Muchos de los colegios privados ya han visto la importancia de que el docente se encuentre desde estos primeros años de vida, ya que son esas etapas sensibles en las que nuestros niños y jóvenes van a tener la posibilidad de aprender ciertos talentos y habilidades que para su vida han de tener un desarrollo muy óptimo, que le van a permitir crecer como una persona bajo los principios del deporte, constituida en valores desde el respeto, desde la honestidad, desde la disciplina, desde todos esos valores y toda esa parte bonita que nos brinda el deporte. Bien, vamos a hablar ahora de cuáles han sido esas manifestaciones del deporte y cómo el deporte ha logrado consolidar en diferentes territorios esas posibilidades de cambio. Entonces, uno de nuestros primeros ejemplos se da en Ruanda, es un país africano y allí durante el año de 1994 se vio una de las mayores masacres entre los pueblos o las comunidades que habitaban este país. Ruanda era un país que para ese tiempo estaba constituido principalmente por dos tribus, los Hutu y los Tutsi. Los Hutu para ese tiempo constituían el 85% de la población, ¿verdad? Y eran los que estaban al mando desde la parte del gobierno. Por otra parte, los Tutsi, que pertenecían al 14-15% de la población, al ser minoría, empezaron a ver como esas diferencias, ¿sí? Esos beneficios que recibía esa tribu que era parte de la mayor población y se llegó a una difícil situación y a una tensión tan alta entre estas dos tribus que empezaron a matarse. Entonces fueron muchísimas las personas que perdieron la vida durante esta masacre porque se estaban aniquilando de los dos bandos y aparece entonces el deporte como una importante herramienta de transformación, de llamado a la paz y sin duda fue una importante herramienta que contribuyó para que estas dos tribus con el tiempo lograran generar vínculos de paz y que al día de hoy se cuente con una estabilidad de más de 25 años de gobierno gracias a los acuerdos que se crearon a partir del 96. Esto se dio con el crecimiento o la creación de un club de fútbol, el Club Deportivo Comunitario Esperance o Esperanza. Y desde este se empezaron a fomentar espacios donde los niños, los jóvenes tenían una participación importante. Empezaron a crear actividades que buscaban la participación de las dos tribus, generaban actividades donde se buscaba la integración tanto de hombres como de mujeres para la práctica deportiva. Y sin duda se logró una estabilidad que al día de hoy le ha permitido a este país africano consolidar importantes programas deportivos y llevar esa experiencia de socialización, esa experiencia de éxito desde el deporte a diferentes partes del mundo. De hecho, en Colombia estuvieron realizando hace unos años un intercambio deportivo a través de los deportistas de voleibol sentado. Estos tienen militantes tanto de la tribu Hutu como de los Tutsi. Y después de más de 25 años de haberse vivido este genocidio, vemos como los líderes de estas organizaciones hoy conforman la selección de voleibol sentado de Ruanda y tuvieron una importantísima experiencia al participar en Colombia con también los integrantes de voleibol sentado del ejército colombiano
tanto como de algunos de excombatientes que han adelantado su proceso de deje de armas y pues que actualmente se someten a la justicia de la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Entonces vemos la importancia de estos hechos de manifestación a través del deporte para el caso surgido en Ruanda. Tenemos también en Sudáfrica un importante proceso liderado en este caso por Nelson Mandela, quien desde su voz como presidente logró llevar a cabo también una gesta a través del deporte muy reconocida. Entonces, para ese tiempo, en el 95, se empezó a crear lo que era el Mundial de Rugby y Sudáfrica empezó a tener espacios para la práctica de este deporte y en especial Nelson Mandela vivía por esos días también una tensión muy fuerte en este país africano y era que pues la población blanca minoritaria en este país era la que tenía una mayor participación tanto en los temas políticos como en los temas deportivos. Para ese entonces los Springboks, que era el equipo de rugby sudafricano, estaba constituido en un 100% por jugadores de color blanco. Pero aparece Nelson Mandela y le propone en este caso al director técnico del equipo y al capitán que se pueda incluir a Chester Williams, quien fuera un jugador de color que representara la raza negra y pues con grata sorpresa vemos cómo a través de este proceso los Springboks llegan a alzarse con la Copa Mundial de Rugby, derrotando en un gran y apasionante partido a Nueva Zelanda durante los últimos minutos del encuentro con un marcador a favor de Sudáfrica de 15-12. Y a partir de allí entonces empezó a ver cómo el deporte genera esas importantes transformaciones sociales. Ya no se veía una diferencia de color, sino que veíamos que las dos poblaciones, tanto blancos como negros, apoyaban a su selección sudafricana y se empezaron a tener espacios para la integración de estas dos poblaciones, en espacios como bibliotecas, como salones de estudio, como cafeterías, ya se tenía una mayor contemplación o una mayor referencia hacia lo que era el compartir espacios con estas poblaciones. Entonces, muy importante esa práctica adelantada por Nelson Mandela a través de los Springboks. Tenemos también en Tanzania un importante plan deportivo que se constituyó a través de las actividades planeadas para la población refugiada. Tanzania es uno de esos países que recibe poblaciones que son sacadas pues de sus tierras y que buscan refugio en otros países. Entonces el gobierno empezó a trabajar sobre esta población, sobre todo sobre esos niños y jóvenes que pues a su corta edad tener que estar desplazándose, caminando durante horas al día sin una muy buena alimentación, empezaron a ver que el deporte podía incidir de muy buena manera en la recuperación desde la parte psicológica para estos niños, desde la adaptación y la inclusión a unos nuevos espacios, ¿sí? A unos nuevos compañeros, y entonces empezaron a ver que el deporte era un facilitador para que todos estos procesos se dieran. Entonces, Tanzania empezó a promover la creación de programas deportivos donde se incluyó el trabajo del baloncesto y del balonmano como ejes fundamentales para que estos niños y jóvenes principalmente del proceso de refugiados tuvieran la posibilidad de participar y de vivir esas experiencias desde el deporte que lograran de alguna manera mitigar esa situación pues personal que se debe afrontar por la pérdida de su lugar de residencia, por el abandono o la pérdida de los familiares. Entonces, estos son tres importantes ejemplos que nos permiten ver cómo desde el deporte se pueden lograr esas importantes manifestaciones para la comunidad. Y algo muy similar es lo que se busca o lo que se pretende establecer para lo que es ese actual proceso de paz que se vive en Colombia. Cómo desde el deporte se pueden crear importantes herramientas para la transformación, para la ocupación del tiempo de esos excombatientes y que al futuro podamos ver esa posibilidad de que el deporte tiene efectivamente ese poder de transformación tan alto que nos ha permitido a nosotros primero erradicar procesos de violencia por los que nuestro país ha estado afectado por más de 5 o 6 décadas
y que a partir de allí podamos ver en estos programas esas importantes destinaciones, no solo desde la parte del presupuesto, sino desde ese cambio del imaginario de muchos de nuestros administrativos, de muchos de nuestros mandatarios, y es dejar el deporte de lado, ¿sí? Y promoviendo un campeonato para los domingos, promoviendo algunas actividades, pero no haciendo un especial énfasis en el cumplimiento que se debe tener desde la política pública que se debe promover en el plan de gobierno, ¿sí? Cuando un alcalde se presenta para ser el representante de un municipio. Es decir, no le dan cumplimiento a su plan del gobierno, a su plan de gobierno desde lo que se prometió en el deporte. Y tenemos que empezar a buscar estrategias que nos permitan que estas acciones se den, ya que vemos a nivel mundial importantes acciones de cambio con procesos difíciles. Realmente esos procesos, por ejemplo el de Ruanda y el de Tanzania, son situaciones sociales muy fuertes, ¿sí? Ese tema de vivir conflictos y guerras internas como nos ha tocado, pues a nosotros como país es una situación muy fuerte, y poder hablar de esa situación como un tema superado y tener el deporte como uno de esos importantes ejes de transformación, sin duda nos presenta un trasigar desde la responsabilidad importante y desde las responsabilidades que podríamos llegar a tener todos y cada uno de los actores en relación a estas propuestas de deporte. Bien, desde la agenda de negociación para ese proceso actual que se ha venido desarrollando en Colombia, se encuentran de manera fundamental los siguientes puntos, ¿no? Entonces, el primero, política de desarrollo agrario integral, es decir, que se generen nuevas políticas para el campo, que desde el gobierno se busque la protección para el campesino y se promuevan espacios para que ellos no pierdan la venta por sus cosechas, que los gobiernos generen esas importantes actividades de cuidado hacia sus campesinos, evitando traer comida de otros países, ¿verdad? Esta importación realmente pone en riesgo lo que es el día a día de muchos de nuestros campesinos, y son actividades que el gobierno de alguna manera no cumple o que poco le preocupan. Entonces es una de esos puntos a tratar durante ese proceso de paz, la política de desarrollo agrario integral para nuestros campesinos. Dos, participación en política, que los exmiembros y dirigentes de esas guerrillas tengan una participación política como pues se ha venido dando a través del partido FARC y esas diferentes manifestaciones que ellos han venido presentando en el Congreso. 3. El fin del conflicto. Este punto 3 es una de las actividades en las que el Estado más espera que el deporte pueda hacer énfasis. Ese fin del conflicto tiene como propósito el cese de armas definitivo, el que no se presenten actos delictivos ni vandálicos en contra de la población civil o de la población armada o de las fuerzas de la policía o del ejército, sino que desde ese fin del conflicto se puedan tener diferentes estrategias, no solo desde el deporte, sino desde la cultura, desde el arte, ¿sí? Desde la parte de la reintegración social, desde la generación de proyectos productivos, desde el generar esos nuevos cambios de mi ruta de vida, ¿sí? Y esto se enmarca en el deporte. El deporte sin duda cumple un espacio importantísimo en este fin, buscando que esos excombatientes tengan espacios para la ocupación de su tiempo libre. Entonces, vemos cómo han surgido diferentes propuestas desde el arte, espacios para trabajar la pintura, para trabajar las manualidades, ¿sí? Hasta el desarrollo de equipos. Vemos por acá la imagen de la izquierda, el equipo de voleibol sentado en el encuentro contra los deportistas de Ruanda, a los que hacíamos referencia. Tenemos por acá también una representación que tuvo una selección Colombia de canotaje, ¿sí? Y estos deportistas esta selección estaba integrada en su totalidad por excombatientes de las FARC, entonces estuvieron representando a Colombia en un evento en Australia y obtuvieron una muy buena participación. El campeón fue Brasil,
pero recibieron una muy buena, recibieron un reconocimiento por la participación y por ese poder que ha logrado el deporte en estas personas y ver ese camino de transformación que se ha logrado. También el fútbol y el fútbol de salón son parte de esos deportes que generan esos espacios para la reintegración, ¿verdad? Para la participación de esos combatientes en actividades deportivas que sin duda ponen un claro ejemplo de que sí es posible y que el deporte será un gran aliado en esa idea de transformación social para nuestro país. El cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Poder centralizar una actividad diferente a lo que es la fumigación a través de glifosato, ya que se generan afectaciones altísimas para las poblaciones que viven cerca a estos cultivos, llegando a tener malformaciones genéticas que incluso en estudios se han visto que se tiene afectación por más de 30 o 40 años en los procesos genéticos, es decir, esas personas que son afectadas por glifosato y tienen sus hijos, esos niños van a nacer con una afectación en su ADN que pueden conllevar a malformaciones genéticas, a trastornos o dificultades psicológicas o discapacidades que pueda llegar a sufrir el niño. Entonces, esto es una importante acción de control, sobre todo para esas poblaciones que se ven expuestas en esos departamentos que tienen un mayor índice de cultivos ilícitos, ¿verdad? Las víctimas también cobran un papel importantísimo dentro del proceso de resocialización, ¿no? De integración y de trabajo desde el deporte. Realmente son de esas poblaciones más afectadas, ya que han tenido que vivir de frente lo que son esas acciones bélicas, ¿verdad? Esas diferentes situaciones que desde el conflicto social en nuestro país se han vivido y que realmente han desangrado y nos han dejado ver muy mal a nivel internacional, a nivel suramericano, pues era uno de los conflictos, si no el más antiguo que se mantenía vigente, ¿no? Entonces, todo lo que se ha hecho desde los gobiernos anteriores buscando esos procesos de reconciliación y de paz ha sido de vital importancia. Ahora, la acción de nosotros está en mantener esas actividades o esos procesos que se han firmado y generar desde nuestro perfiles profesional como futuros gestores del deporte, esos espacios de reinserción y de reintegración para todas estas poblaciones que sin duda merecen una segunda oportunidad. No solo como adultos, sino ponernos a pensar en esos niños y jóvenes que han nacido en esos campamentos, que no han tenido la posibilidad de asistir a una escuela, que no han tenido la posibilidad de vivir socialmente un proceso de convivencia con amigos, con familia, con esa población que es tan normal como de pronto lo ha sido para ustedes o para mí. Entonces, poder brindarle esas situaciones de transformación y de necesidad de vivir bien, del buen vivir a estas poblaciones sería realmente un importante hecho de transformación para nuestra sociedad. Y por último tenemos la implementación y verificación y refrendación, es decir, será como el último proceso donde se hace un recuento de los puntos anteriores y del cumplimiento de cada uno de estos puntos en la agenda y que el deporte social comunitario, ¿sí? Que el deporte pueda ser ese importante nicho de transformación para todas estas actividades que se plantean en el proceso de paz en nuestro país. Bien, vamos a finalizar con lo que es como la conceptualización de algunas de esas problemáticas que ustedes describieron y presentaron en la matriz de conceptualizaciones y en el foro de discusiones del curso para la fase 3, donde se debía hacer un reconocimiento de mi ciudad y de mi contexto y ver qué problemáticas podía identificar ahí. A partir de esa problemática, generar posibles soluciones desde el deporte, cómo disminuir esas cifras, cómo mejorar, cómo buscar que los niños tengan espacios para el deporte, cómo buscar que esos procesos de abandono o de falta de escenarios deportivos se puedan dar a través de la gestión municipal, a través de hablar con nuestros dirigentes y administrativos en el departamento, en el municipio, y que se puedan destinar recursos para estos fines. Entonces, teníamos como los más principales, ¿no? La inseguridad, la delincuencia, la falta de apoyo gubernamental, falta de escenarios deportivos, abandono de escenarios deportivos, contaminación de zonas residenciales, contaminación y afectación del medio ambiente, maltrato animal,
abusos de la fuerza pública, inexistencia de programas que promuevan el deporte social comunitario, exclusión de la población en condición de discapacidad, corrupción y mal manejo de los recursos, entre otros. Sin duda, estas son todas problemáticas que son muy comunes en nuestros territorios, pero que podemos abordar e incluso llegar a disminuir en gran medida a través del deporte. Entonces nos falta buscar aliados, amigos que quieran también trabajar desde su quehacer por transformar todas estas realidades en nuestra comunidad y que muchas de estas personas vuelvan a tener una segunda oportunidad, que muchos de nuestros espacios, de nuestros barrios, de nuestras comunidades puedan vivir de cerca los beneficios del deporte social comunitario y como se mencionaba acá, hay muchos lugares donde ni siquiera existen programas que promuevan esta categoría del deporte. Entonces, darnos a la tarea de presentar la importancia del deporte social comunitario y cómo desde este se puede abanderar diferentes procesos en beneficio de nuestra población. Entonces, que seamos nosotros los empoderados y buscar que esas poblaciones puedan tener beneficio de la mano de las actividades que nosotros realizamos por gusto, por placer, porque sin duda el deporte genera eso o esas acciones en nosotros como líderes. Ver el resultado de una convocatoria deportiva para la práctica de algún deporte y ver que a los 3 o 4 días aumentó el grupo y que en una semana ya son el triple y que de pronto para 15 o 20 días ya nos toca tener 2 grupos. De alguna manera eso incentiva muchísimo y nos blinda para poder ser esos gestores del deporte que sin duda desde la conciencia de la necesidad de nuestra población podemos generar acciones de cambio muy necesarias y que con el tiempo veremos los frutos de todo eso que sembremos en el momento y que con el tiempo podamos ver un mejor territorio, una mejor comunidad y, ¿por qué no, a futuro, un mejor país? Bien, no sé si de pronto John, bueno, John Buitrago y John Casas, dándole los buenos días a los dos, quisieran de pronto intervenir, si de pronto tienen alguna pregunta al respecto, este es el momento para que la puedan socializar. Bien chicos, vamos a tener ahora el desarrollo de lo que será la cuarta fase del curso, que ya de hecho está bien adelantada y que tiene fecha de cierre el próximo domingo 28 de noviembre. Es decir, que nos quedan menos de 10 días para adelantar las acciones para esta fase del curso. Entonces, esta es una actividad del momento de evaluación intermedia, tiene un puntaje de evaluación de 125 puntos y se inició el 1 de noviembre y finaliza de este domingo que viene en 8 días. Entonces, de manera muy importante, poder adelantar las acciones para cumplir con las entregas de esta fase 4. ¿Qué se espera conseguir con estos resultados de aprendizaje? Descubrir la pertenencia al deporte social apropiado del ejercicio ciudadano y con la total capacidad de generar propuestas de implementación deportiva. 2. Actuar en el terreno conceptual y procedimental y práctico en el campo del deporte social comunitario. Era lo que hablábamos iniciando nuestra web, que todas las ideas que plasmamos en un momento, ha llegado ahora de pronto el momento de empezar a materializarlas, de empezar a pasar a la parte práctica. Y como tercero, crear actividades a partir de los conocimientos generados a lo largo del curso. Esas actividades que esperamos se vean enmarcadas en el foro de discusión y en el envío de su trabajo final. Entonces, para esta actividad del curso, la actividad consiste en, primero, invente 5 actividades enmarcadas en el deporte social comunitario. Cada una de ellas debe resolver una problemática social diferente. Recuerde que debe explicar cómo el deporte crea las soluciones o alternativas para mitigar el impacto y de esta manera suplir las necesidades de las comunidades. Debe compartirlas en el foro de discusión. Entonces, debe diseñar esas 5 actividades
Es decir, que no vaya a ser, por ejemplo, vamos a hacer fútbol de salón, vamos a hacer, no sé, banquitas, vamos a hacer fútbol, esos deportes convencionales, sino que la idea de esas 5 actividades sean surgidas de procesos que normalmente no se realizan, ¿sí? Ya les decía que de pronto algunos de los compañeros habían postulado posiblemente realizar ciclopaseos, hacer actividades de cricket, hacer actividades de aeróbicos, ¿verdad? Ese tipo de propuestas que no son tan comunes y que pueden tener un muy buen impacto en nuestra población. 2. Interactuar con un compañero con el fin de retroalimentar las actividades que presenta. Para este segundo punto, voy al foro de discusiones del curso. Una vez uno de mis compañeros presenta sus propuestas, presenta sus ideas, entonces yo voy a hacerle un comentario a la participación que él presenta, una retroalimentación, compañero, cordial saludo, lo felicito, estoy de acuerdo, de pronto faltó incluir esto, en mi región se presenta de esta manera, y así poder cumplir con las acciones de entrega para esta fase 2. Recuerden que la participación en el foro también tiene un proceso evaluativo, entonces de ahí la importancia de hacer esa participación con tiempo. 3. Responder en el foro de discusión del curso los siguientes interrogantes. Deben dar respuesta a estas 4 preguntas orientadoras. 1. ¿Cómo el deporte social aporta a mejorar el bienestar y la calidad de vida? 2. ¿Por qué el deporte social es un medio para la paz y la convivencia? 3. ¿Qué nuevas realidades puede construir el deporte en su comunidad? Y 4. ¿Cómo el deporte contribuye a disminuir la violencia de género? Estas 4 preguntas tienen un gran manifiesto, un gran contexto con lo que hemos venido desarrollando a lo largo del curso, ¿sí? Entonces esperamos su participación y entrega en el foro de aprendizaje a través de estas acciones. Es una actividad muy sencilla, corta y espero puedan realizarla dentro de los tiempos que se establecen en la agenda del curso. Para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe revisar constantemente la agenda del curso, las noticias de este y la programación de las webconferencias y asistir a ellas. En el entorno de aprendizaje debe, primero, en el foro de discusión responda en un solo mensaje todas las preguntas planteadas, las 4 preguntas orientadoras a las que hacíamos referencia hace un momento. 2. Comparta en el foro de discusión del curso las actividades creadas, las 5 actividades que debía crear para promover diferentes problemáticas sociales en mi comunidad, debo presentarlas también en el foro de discusiones. Tercero, contribuye al mejoramiento de las actividades presentadas en su grupo. Realice aportes positivos que signifiquen un desarrollo a la gestión deportiva. Interactúe mínimo con un compañero. Este punto tiene como fin generar intervenciones profundas desde la reflexión. No que de pronto yo le diga, no, cordial saludo, apreciado John, realmente su actividad es muy buena. ¿Sí? Y me quedo ahí. No, hay que ir de pronto un poco más allá de poder generar un proceso de reflexión, poder ser un poco más descriptivo desde lo que es el argumento que quiero presentar y poder contextualizar ese pensamiento en el foro del curso. Cuarto, la participación en el foro debe realizarse mínimo 3 días antes del cierre de la actividad, por lo cual amablemente los invito a tener presentes las fechas y poder tener presente hasta el 25 de noviembre cumplir con sus participaciones para esta fase del curso. Al entorno de evaluación debe entregar un archivo en formato Word que contenga las capturas de pantalla que evidencien su participación en el foro, las respuestas a las preguntas orientadoras y las actividades que usted ha creado donde las describe en detalle. Esa es como la base para la 4ª entrega del curso y nos quedaría pendiente la actividad de cierre, la cual va del 28 de noviembre al 12 de diciembre. Son 15 días, 2 semanas en las que debemos desarrollar esa última entrega del curso y de esta manera daremos por finalizado este proceso para el periodo 16-4 en el curso Deporte Social Comunitario. Listo, chicos, sin duda ha sido un espacio vital para poder contextualizar lo que es el deporte social comunitario, su importancia en los diferentes en las diferentes poblaciones, ¿no? Para las diferentes estrategias que podamos abordar en nuestras comunidades
Y bueno, muchísimas gracias a John Buitrago por su asistencia, a John Casas igualmente, a Lisette por la apertura de este espacio para la realización de nuestra webconferencia. Muchísimas gracias, chicos. Cualquier duda o inquietud, estaré súper atento a través del correo interno del curso, el correo institucional, del WhatsApp, del Skype. Entonces, siempre que quieran escribir, con el mayor de los gustos, ahí estaré para colaborar en resolver esas dudas e inquietudes que tengan. Mm, bueno, desearles un excelentísimo resto de día y que tengan un muy buen fin de semana. Saludos y bendiciones.